¿Qué significa ser médico cuando salvar una vida puede costarte la tuya? Entre 1945, dentro de Auschwitz, la doctora Gisela Peer enfrentó un dilema imposible. Rodada por el hambre, el miedo y la brutalidad del sistema nazi, debía tomar decisión que ningún médico debería afrontar jamás. Cada día significaba elegir entre la esperanza y la supervivencia, sabiendo que cualquier error podía condenar a sus pacientes y a la misma. En uno de los lugares más inhumanos de la historia, su compromiso con la vida no desapareció, sino que adquirió un significado completamente nuevo. Esta es la historia de una mujer que desafió al horror con el único instrumento que una conservaba, su conocimiento médico y su determinación de proteger a quienes todavía podían ser salvados. Donde la medicina luchaba contra el horror 1943. Auschwitz, Polonia ocupada. Detrás de alambradas electrificadas y torres de vigilancia, miles de prisioneros sobrevivieron contra el hambre, las enfermedades y el miedo constante. Cada día le veían nuevos trenes. Y para muchos, el destino queda decidido en cuestión de minutos. Entre los deportados se encuentra la doctora Anastorich. Gisela había dedicado su vida a traer niños al mundo. Ahora, en el mayor campo de concentración y exterminio del régimen nazi, su profesión adquiere un significado completamente distinto. Las autoridades del campo la obligan a atender a todos los prisioneros bajo condiciones extremas sin medicamentos adecuados, sin instrumentos suficientes y bajo la amenaza permanente de la violencia. Cada decisión médica desaparecía una cuestión puramente clínica para convertirse en una lucha desesperada por preservar la vida en un lugar construido para destruirla. En Auschwitz, incluso intentar ayudar podía convertirse en un acto de resistencia. Decisiones imposibles muy pronto. Gisela Peer comprendió una realidad aterradora. En Auschwitz, el embarazo podía significar una sentencia de muerte. Las mujeres embarazadas eran frecuentemente enviadas a la muerte junto con sus hijos recién nacidos, y al cual la legislación podía atraer la atención de las autoridades del campo. Frente a esa área de tortura, tuvo que enfrentarse al dilema más doloroso de su vida. Sin anestesia, sin equipos médicos y ocultando de los guardias, comenzó a ayudar en secreto a mujeres embarazadas para intentar salvar sus vidas. Cada decisión suponía una carga moral inmensa, pero también representaba la única posibilidad de que aquellas mujeres sobrevivan. Todo debía hacerse en absoluto silencio. Si los guardias descubrían lo que ocurría, tanto Gisela Peer como las prisioneras que ayudaba podían ser ejecutadas de inmediato. En un lugar la humanidad parecía desaparecido. Cada acto de compasión se convertía en una forma silenciosa de resistencia contra el terror nazi. Salvar vidas sin siquiera con el paso de los meses. El nombre de Gisela Peer comenzó a correr de boca en boca entre las prisioneras. Muchas llegaban hasta ella en absoluto secreto, sabiendo que cualquier encuentro podía ser descubierto por los guardias. No buscaban un tratamiento perfecto, buscaban una oportunidad para seguir con vida. Sin medicamentos suficientes ni condiciones sanitarias adecuadas, la doctora hacía todo posible por aliviar el sufrimiento de las mujeres enfermas y proteger a aquellas cuya situación las convertía en un vegetado del régimen nazi. Cada decisión debía tomarse en cuestión de minutos y bajo el riesgo constante. Su mayor enemigo no era la falta de conocimientos médicos, sino el sistema diseñado para eliminar cualquier posibilidad de supervisión hecha. Aún así, continuó ejerciendo su profesión con los escasos recursos que tenía, convencida de que sé que incluso el gesto más pequeño podía marcar la diferencia entre la vida entre la vida y la muerte. En Auschwitz, la medicina ya no consistía únicamente en curar, también significaba preservar la esperanza cuando todo parecía perdido. La liberación y el peso de los recuerdos a comienzos de 1945, el Tercer Reich empezaba a derrumbarse. En medida que las fuerzas aliadas avanzaban sobre territorio alemán, el sistema de campos de concentración también llegaba a su fin. Cuando Auschwitz fue liberado, el lugar que durante años había permanecido oculto quedó expuesto ante el mundo. Gisela Peer había sobrevivido, pero las experiencias vividas dentro del campo la acompañarían para siempre.
Había tomado decisiones imposibles en circunstancias que desafiaban cualquier prisión de la medicina y de la humanidad. Cada vida que logró proteger tenía detrás un enorme sacrificio personal. Tras la guerra decidió contar lo que había ocurrido dentro de Auschwitz. Su testimonio ayudó a revelar la realidad de los campos de concentración y mostró al mundo los dilemas extremos que enfrentaron quienes intentaron salvar vidas en medio del exterminio. Su historia demostraba que incluso en lugar más oscuro podía sobrevivir ante de compasión. El legado de una médica en el infierno después de la guerra, Gisela Pell reconstruyó su vida lejos de Auschwitz, pero jamás dejó atrás los recuerdos de quienes no sobrevivieron. Decidió dedicar su existencia a ejercer nuevamente la medicina y a compartir su testimonio para que el mundo comprendiera la magnitud de los crímenes cometidos en los campos de concentración nazis. Su historia nunca fue la de una victoria militar. Fue la historia de una médica obligada a tomar decisiones impensables dentro de un sistema diseñado para destruir toda forma de humanidad. En un lugar donde la compasión era castigada y la vida parecía no tener valor, él siguió a 3 años príncipe más profundo de su profesión: proteger a sus pacientes siempre que fuera posible. Hoy, el nombre de Gisela Pell se montó así como un recordatorio de que incluso en medio del horror absoluto pueden existir el coraje, la ética y la esperanza. Su legado demuestra que, cuando todo parece perdido, salvar una sola vida sigue siendo un acto extraordinario de resistencia.